Es un tremendo gozo y un tremendo privilegio poder compartir con ustedes este tema, la mujer, nuestra bendición. En este mes estamos llevando adelante este tema. Queremos repasar principios bíblicos que nos enseñan acerca del diseño que Dios dotó a las damas, y poder a partir de ahí animar a las damas a que glorifiquen a Dios, porque habíamos visto que Dios, cuando creó a la dama, lo hizo con esa meta, con la meta de que la dama le glorifique. Antes de seguir con nuestro estudio, quisiera hacer dos aclaraciones. La primera, tanto el rol de la dama como el del varón, principalmente en la palabra de Dios, están relacionados con el hogar. No podemos, tanto en la dama como en el varón, hablar de sus roles, hablar de sus propósitos, sacándolos del hogar o del matrimonio. Por el contrario, todo lo contrario, la palabra de Dios nos enseña que cuando hablamos de una dama, de sus roles, de sus propósitos, al igual que el del varón, tenemos que hablarlo en el contexto del matrimonio. Sacar a un varón del hogar, sacar a un varón de la familia, del matrimonio, afecta a la familia. Que un hombre piense que puede desarrollarse como hombre, que glorifica a Dios aparte del hogar, no es correcto. Los hombres no deben ausentarse del hogar. Igualmente las mujeres. Las mujeres no pueden ausentarse del hogar, porque principalmente los roles para los cuales han sido creadas tienen que ver con la familia, con el hogar. Una segunda aclaración que hago es que la Biblia habla por regla general hacia las damas en el contexto de la familia, las damas casadas, las damas en relación con su esposo, con sus hijos. Pero también la Biblia habla de ciertas variantes, ¿no? Como la dama soltera, la dama que tiene que criar a sus hijos sola, las viudas, ¿no? Entonces, por regla general vamos a hablar principalmente de los roles en el contexto del matrimonio, del hogar, como la Biblia lo enfatiza. Pero también vamos, a medida que vamos estudiando en este mes, hablar acerca pues de lo que Dios busca en una dama soltera, en una viuda, en una dama que está en un hogar disfuncional, ¿no? Una dama que tiene que criar a sus hijos sola, y vamos a tratar de mirarlo a lo largo de este estudio. Hoy comenzaremos entonces mirando los propósitos o los roles que Dios ha dado a la mujer. Como dije, hablando en primer lugar, por regla general, en el contexto del hogar. Es decir, en relación con el hombre, en relación con el esposo. Vamos a ir a Génesis capítulo 2, versículo 18. Génesis capítulo 2, versículo 18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Un primer propósito y a la vez un primer rol para lo cual ha sido capacitada, dotada una dama, y una de las razones por las cuales ha sido creada es proveer compañerismo. ¿Cómo sabemos? El texto comienza diciendo: no es bueno que el hombre esté solo, es decir, el hombre solo. No, voy a decirlo así, debemos entender bien este pasaje, porque ¿en qué sentido no es bueno que el hombre esté solo? Algunos dirían así, que es pecado que el hombre esté solo. Yo he escuchado a pastores enseñar esa forma: no es bueno que el hombre esté solo, así que un hombre soltero es un hombre que está en pecado, que los hombres no deben estar solos. En segundo lugar, otra verdad, no he escuchado enseñar esto, pero puede ser que alguien piense, no sé si, espero que no lo piensen así, que un hombre es inútil si es que está solo. Un hombre es inútil si es que no tiene una mujer a su lado.
que no saben hacer nada, ¿sí? Y que todo lo salva la mujer en la vida. Y yo creo que tampoco es cierto, y espero que usted también crea eso. No es bueno que el hombre esté solo, no por causa del hombre en sí mismo, sino por causa del plan de Dios. No le convenía al plan de Dios, al plan que Dios quería desarrollar, al plan que Dios quería a través de la historia, a través del tiempo, ejecutar, que el hombre esté solo. Y es cierto, pues hay cosas que el hombre solo no hubiese podido hacer. La raza, la procreación, el matrimonio, la familia, etcétera. Cosas que ya estaban en la mente de Dios y que para su plan, para esos propósitos que él tenía, la salvación, no era bueno que el hombre esté solo. Entonces no se refiere a que el hombre soltero está en pecado, tampoco se refiere a que el hombre solo es un inútil. Pero hay una verdad muy importante que hay que notar. No todos los hombres pueden estar solos. En realidad, es una gran minoría que puede tener esta condición de no estar con una dama. Mire, por favor, Mateo 19:11. Mateo 19:11. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo, Mateo 19:11. El hombre solo es una condición muy especial. No es para todos. Mateo 19:11. Entonces Él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos, dice Mateo 19:12, que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. El Señor Jesucristo comenzó diciendo, no todos son capaces de recibir esto. Y era en respuesta a una afirmación que habían hecho sus discípulos al enterarse que solo podían estar con una sola dama. Ellos dijeron, si es así la condición del hombre, no conviene casarse. Y Jesús les dijo lo que dice el versículo 11, no todos son capaces de recibir esto. Es decir, la gran mayoría de varones no puede vivir solo, necesita de una dama, de una compañera. No es bueno que el hombre esté solo. En el plan de Dios, en la mente de Dios, para lo que Dios pretendía hacer con el hombre, no podía estar el hombre solo. Entonces Dios dijo, bueno, para poder lograr lo que yo debo lograr como Dios en la historia de la humanidad, necesito crear una mujer. Y entonces creó una mujer. Y en ese sentido, no todos los varones han de quedarse solteros. La gran mayoría ha de estar casado o ha de estar con una mujer. Y de allí la importancia del compañerismo, de ahí la importancia en el compañerismo de ser la dama apropiada. Es una bendición tener un compañerismo con la dama apropiada y es una tristeza cuando la dama no es la apropiada. Notemos algunos pasajes que nos enseñan cómo es una bendición estar con una dama apropiada, es decir, tener compañerismo con una dama apropiada. Dice Proverbios 12:4, la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma de sus huesos. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma de sus huesos, ¿no? Imagínense tener compañerismo con una dama que teme a Dios, que es una dama que busca al Señor, y con alguien que no lo es, una dama que con su carácter no busca agradar a Dios. Entonces note el compañerismo, ¿no? El compañerismo que se puede tener. Proverbios 18:22, note lo que dice, el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. El que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Ojo, es cierto, ¿no? Pero con la dama apropiada, con una dama que teme a Dios, con una dama que quiere glorificar a Dios.
Y otra vez decimos esto, lo que estamos mirando es los roles de la dama por regla general en el contexto del matrimonio, porque es la regla general para las damas. Hay excepciones, hay variantes, la dama soltera, la dama viuda, la dama que cría a sus hijos sola, y vamos a ver eso en el tiempo, en la palabra de Dios. Pero estamos hablando en el contexto del hogar. En el contexto del hogar, una dama que es piadosa es una buena compañera, es una mujer virtuosa, es una mujer que es una bendición de Jehová. El que hay esposa hay el bien, dice, ¿no? Eclesiastés 9:9, goza de la vida con la mujer que amas. El compañerismo es bonito en la palabra de Dios entre un hombre y una mujer, cuando ambos temen a Dios. Cuando ambos temen a Dios. Miren lo que la Biblia dice cuando es con la dama que no es la apropiada. Note lo que dice. Dolor es para su padre el hijo necio. Proverbios 19:13. Y gotera continua las contiendas de la mujer. Proverbios 21:9. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Proverbios 21:19. Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Proverbios 25:24. Mejor es estar en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Proverbios 27:15. Gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Pastor, ¿usted tiene algo contra las damas? No, estoy que les leo pasajes en la palabra de Dios que hacen notar cuán bonito es estar con la compañera apropiada. Y si usted es una dama que tiene problemas en su vida espiritual y no es la compañera que debe ser en su hogar, debe tomar la decisión de corregirse, debe tomar la decisión de cambiar y ser la compañera que Dios espera que sea, porque aquí el texto dice o enfatiza el tema del carácter de la dama. Así que para que una dama sea una buena compañera, y debe desear serlo, porque usted desea agradar a Dios, y usted es casada, usted busca agradar a Dios en el tema de su hogar, usted debe anhelar ser una compañera como Dios manda. ¿Por qué? Porque para eso también fue creada, para proveer compañerismo. La Biblia remarca la importancia del compañerismo y el apoyo mutuo. La Biblia remarca la importancia del compañerismo y el apoyo mutuo. Mire lo que dice Eclesiastés, capítulo 4, versículos 9 al 12. Eclesiastés, capítulo 4, versos 9 al 12. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. La Biblia exalta la importancia de tener un buen compañero, una buena compañera. La Biblia resalta los beneficios, ¿verdad? Mejores son dos que uno. Siempre y cuando estén unidos, cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Mejor es que estén unidos, mejor es que tengan un buen compañerismo. Y como dijimos al comienzo, aunque ambos son responsables del compañerismo, estamos en este mes animando a las damas en esta área, porque para eso fueron creadas. Para que haya ese compañerismo, como hemos visto en Eclesiastés, la Biblia nos enseña que tiene que haber armonía en el hogar. Y yo quiero darle algunos consejos de la palabra de Dios para que pueda haber armonía en el hogar.
Un primer consejo, una primera exhortación de la palabra de Dios es: pónganse de acuerdo en estar de acuerdo con la palabra de Dios. Pónganse de acuerdo en estar de acuerdo con la palabra de Dios. Amós 3:3 dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Pónganse de acuerdo. ¿En qué? En que la palabra de Dios va a gobernar su hogar. Entonces eso va a traer armonía. ¿Por qué? Porque si uno se equivoca o el otro se equivoca, ya él no va a ser el juez o ella no va a ser el juez. ¿Quién va a ser el juez? Dios, a través de su palabra. ¿Me dejo entender? Debemos tener ese acuerdo para que haya armonía en el hogar. Yo no soy el que manda necesariamente, no son mis leyes, no son tus leyes, sino la palabra de Dios. Lo que la palabra de Dios dice, eso se va a hacer. Eso va a ser una ayuda tremenda para que haya armonía en el hogar, para que sean buenos compañeros. Un segundo consejo, una segunda exhortación de la palabra de Dios: para que haya armonía en el hogar debe haber un líder. Y yo creo que todas ustedes, hermanas, saben, todas las damas que nos escuchan también deben saber que el líder en el hogar es el varón. Primera los Corintios 11:3 dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Primera los Corintios 11:3 nos enseña que Dios y Cristo en naturaleza son iguales, pero ellos se han ordenado, ¿verdad? Dios es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza de todo varón. En función, Dios tiene más autoridad que Cristo. Y el varón es la cabeza de la mujer. Él tiene autoridad sobre la dama. Y si queremos que haya armonía en el hogar, tenemos que hacer lo que la palabra de Dios dice. Tenemos que hacer lo que la palabra de Dios dice. Cuando decimos que el varón es el líder, lo que queremos decir es que el varón tiene la última palabra. Y no es si mi amor, ya mi amor. No. Es lo que estamos diciendo es que cuando no se pueden poner de acuerdo en algo, lo que debe pasar es que el varón debe tomar la decisión al final. Y todos en la casa deben estar sujetándose, obedeciendo a las disposiciones que el líder puesto por Dios está determinando. ¿Se puede abusar de eso? ¿Puede el varón caer en pecado en eso? Sí, y Dios le va a juzgar. Pero nuestro trabajo, nuestro rol, el rol de los demás miembros de la familia, de la esposa y de los hijos, no es rebelarse, sino apelar, animar al esposo a pensarlo mejor, etc. Pero de todas maneras, él debe tener la última palabra. Quite el líder y usted va a ver que el hogar se hace pedazos. Quite el líder del hogar y usted va a ver cómo ese hogar se viene a menos. Para que haya armonía en el hogar, para que haya compañerismo, no solo debemos estar de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice, sujetarnos. Segundo, debe haber un líder en el hogar, y ese líder es el varón. Un hogar con dos cabezas es horrible, es una deformidad. Y un hogar donde no hay autoridad es una tristeza. Un tercer consejo de la palabra de Dios es que permita que el Espíritu Santo controle su vida. Permita que el Espíritu Santo controle su vida. Estamos hablando a la dama, lo mismo debe pasar con el varón. Permita que el Espíritu Santo controle su vida. ¿Quiere usted que haya compañerismo en el hogar? Permita que haya control del Espíritu Santo. Una vez un joven me habló de una dama, de cómo se deja controlar por sus emociones. Y yo le dije: así son todas las mujeres. ¿Y saben lo que me dijo este joven? Parece que Dios lo iluminó en ese momento. Me dijo: no una mujer cristiana. Una mujer cristiana no debe dejarse controlar por sus emociones, menos un varón cristiano. Un varón, una dama deben
ser controlados por el Espíritu Santo. ¿Qué pasa cuando nuestras emociones, nuestras reacciones controlan la situación, las circunstancias? Un caos, un desastre, ¿verdad? Decimos, hacemos cosas de las cuales después nos arrepentimos. No, nuestra vida debe estar controlada por el Espíritu Santo, no nuestras emociones, no nuestros pensamientos, sino la palabra de Dios, porque para que haya control del Espíritu Santo, tiene que haber palabra de Dios. No espere usted que el Espíritu Santo le controle porque usted tiene un buen deseo, un buen ánimo, un buen espíritu, porque se levantó de buenas ese día. No. El Espíritu Santo le va a controlar siempre y cuando usted se someta a la palabra de Dios. El primer consejo, estar de acuerdo con la palabra de Dios. Y ahí va a haber control del Espíritu Santo. Gálatas 5, 19 al 21, note lo que dice. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Imagínense una dama, un varón controlado por su carne. ¿Cómo sería ese hogar? ¿Se imagina un hogar donde hay hechicerías, idolatría, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, iras, contiendas? Y es que eso va a pasar si es que somos controlados por nuestra carne en el hogar. Es que eso va a pasar si es que lo que no controla nuestra vida es la palabra de Dios, el Espíritu Santo. Miren cómo es un hogar, cómo es una persona controlada por el Espíritu Santo. Versículos 22 al 24. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Se imagina un hogar donde hay amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza? Eso no se logra porque uno se levanta con el pie derecho en la mañana. Eso se logra porque uno está constantemente meditando, reflexionando en la palabra de Dios. Y es que si uno deja de lado la palabra de Dios, jamás va a poder ser controlado por el Espíritu Santo. No podemos tener un buen compañerismo en el hogar si es que nosotros dejamos de lado lo espiritual. El ir a pasear ahora no se puede. Ahora, ¿cómo estamos tratando de tener un buen compañerismo en el hogar? La verdad que a mí me falta imaginación. Quizás estamos queriendo hacer una comida juntos, quizás estamos queriendo tener actividades juntos en la casa. Pero si usted deja de lado lo espiritual, si usted pone a un lado a Dios, no va a poder ejercer ese don, esa virtud, esa cualidad que Dios le ha dado a usted, querida amiga, querida dama, querida hermana. Dios quiere que usted sea una buena compañera y para eso tiene que controlar el Espíritu Santo. Mire, un cuarto consejo de la palabra de Dios. Controle su ira. Controle su ira. Tiene que ver con el Espíritu Santo, ¿verdad? La ira es una reacción humana. La ira es una reacción humana natural. No necesariamente, por lo menos hasta ahora yo entiendo que no es una reacción del Espíritu Santo. Usted no ha visto en los frutos del Espíritu, en el fruto del Espíritu, que la ira sea parte de el fruto del Espíritu. Sí es cierto que podemos enojarnos por cosas que son piadosas, por cosas injustas, podemos enojarnos. Pero la ira, en todo caso, es una reacción humana. La ira siempre, la palabra de Dios siempre tiene un consejo en cuanto a la ira, en cuanto a la cólera, en cuanto al enojo. ¿Qué dice Efesios 4, 26 al 27? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El enojo es una puerta abierta para pecar y para dar lugar al diablo.
¿Puede pasar que nos enojamos por algo que pasó? Sí, como damas, puede pasar. Pero el darle lugar al diablo, el pecar, eso ya no debería pasar. Y si pasa, es porque estamos dejándonos controlar por la ira. Proverbios 26:17 dice: el que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno, es como el que toma al perro por las orejas. ¿No? Te va a morder. Proverbios 29:22. El hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Ahí está la palabra de Dios. La ira nunca nos va a llevar a un lugar bueno si es que nosotros no tomamos medidas para disiparla. Va a ocurrir, pero tenemos que mitigarla. Proverbios 19:19 dice: el de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias, añadirá nuevos males. El de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias, añadirá nuevos males. Nunca la palabra de Dios te da un consejo bueno en cuanto a la ira, en el sentido de que la ira es buena, sino te dice que va a pasar y que tienes que disiparla rápidamente porque te puede ocasionar más problemas. ¿Es usted una mujer que se enoja, que se irrita en el hogar? Eso no va a ayudar al compañerismo, ¿verdad? Cuando usted se enoja, lo que tiene que hacer es tomar medidas para disiparla. No sé, a algunos les funciona respirar hondo, a otros en ese momento hacer una oración: Señor, ayúdame. No lo sé. Cada uno debe tener su manera, su forma, pero en la medida que ejercitemos control contra la ira, vamos a poder pensar mejor lo que la palabra de Dios quiere para nosotros. En todo caso, si hay pecado, ¿cómo debemos corregirlo según la palabra de Dios? ¿Qué dice Proverbios 16:6? Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Cómo vamos a tratar los problemas en el hogar? Cuando vemos pecados en vuestro esposo, cuando ven pecados en los hijos, ¿cómo deben tratarlos? Con misericordia y verdad. Eso no significa que no va a haber firmeza, que uno no va a ser sincero, sino que uno va a tratar de no ir por el lado de la ira, aunque va a estar ahí seguramente presente. Uno tiene que ir por el lado de la misericordia, considerándote a ti mismo, no dándole lo que se merece, porque eso significa misericordia, no darle a la persona lo que se merece, sí diciéndole la verdad, pero diciéndola pues en una manera que le ayude a crecer. Primer consejo de la palabra de Dios, entonces: estar de acuerdo con la Biblia. Lo que dice la Biblia, eso se hace. Segundo, en el hogar debe haber un líder, y ese líder, según la Biblia, es el varón. Tercer consejo para tener buen compañerismo, para que haya armonía en el hogar: no deje controlarse por sus emociones, sus pensamientos, sino la palabra de Dios. Que ni las circunstancias le controlen, sino la palabra de Dios. Un hogar controlado por el Espíritu Santo, es igual, la palabra de Dios. Va a ser un hogar donde va a haber armonía, donde va a haber buen compañerismo. Cuarto lugar, habíamos dicho: controle su ira. La ira es una reacción humana, pero no es buena si nos dejamos controlar por ella. Va a pasar. El esposo va a hacer algo inapropiado y nos va a dar cólera, les va a dar cólera seguramente, o los hijos. Pero en ese momento es, no sé, alguna forma en la que usted dice: voy a disipar esta ira, luego viene y trata el problema. Porque ¿cómo se trata un problema? Según la palabra de Dios: con misericordia y verdad. Téngale misericordia a su esposo, téngale misericordia a sus hijos. Eso no significa que uno no va a ser firme, pero significa que uno no va a actuar con ira, para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Para que haya compañerismo en el hogar, debemos atacar el problema, no la persona. Normalmente, por nuestra carne, por nuestra ira, nosotros, en lugar de tratar de solucionar el problema,
terminamos atacando a la persona y hacemos peor el asunto. Efesios 4, 29 al 31. Efesios 4, 29 al 31 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Yo sé que los varones tenemos la tendencia a hablar fuerte, a levantar la voz, a ser recios en nuestro hablar. ¿Pero usted ha escuchado a alguna dama hablar fuerte, hablar reciamente, hablar duramente, a utilizar sus palabras para destruir a alguien? Y si usted es así, yo espero que usted se dé cuenta, que reaccione, porque las palabras pueden afectar mucho la vida de otra persona, de sus hijos, de su cónyuge, de sus seres queridos. Debemos tener cuidado con las palabras. Dice aquí: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Nuestras palabras deben ser pensadas. Lo que voy a decir, ¿va a edificar? ¿Va a dar gracia? ¿Va a ser agradable a los oyentes? ¿O lo que voy a decir va a ser destructivo, aniquilador? Va a hacer que la persona... Y yo entiendo que en nuestra carne uno se deleite en verlo a la persona pues por los suelos, ¿no? Pero en nuestra carne, pues. Pero no, nuestra carne no debe gobernar. Debe gobernar el Espíritu Santo. Yo entiendo que usted en su ira, en su cólera, gobernado por el mal que está en nosotros, uno anhela hacer doler a la otra persona. Pero no es así. Una persona que se controla por el Espíritu Santo, una persona que quiere estar bajo el control del Espíritu Santo, respira hondo y trata de decir cosas que ayuden, que edifiquen, que motiven, que animen. Los esposos no somos perfectos, los hijos menos. Y no creo yo que con palabras duras, que con palabras agresivas, palabras que no edifican, el esposo mejore. Más bien va a ser que el esposo huya, que el esposo, si es que no es un buen esposo, no busque a Dios apropiadamente. Y luego dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Versículo 30. ¿Qué es lo que está diciendo? Que nuestras palabras pueden apagar, pueden entristecerla, pueden debilitar la obra del Espíritu Santo. Tremendo el poder de las palabras. La forma en la que hablamos puede animar a que la persona se deje controlar por el Espíritu Santo. La forma en la que hablamos puede hacer que el Espíritu Santo se apague en la vida de la persona. Y cuando el Espíritu Santo se apague en la vida de la persona, significa que la persona va a estar controlada por su carne, va a actuar de una manera pecaminosa. Entonces las palabras que decimos, las palabras que hablamos, pueden animar a la otra persona a dejarse controlar por el Espíritu Santo. ¿Qué tal el poder de la palabra, hermana, dama? Si usted dice bien las cosas, puede crear grandes cambios motivados por el Espíritu Santo. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y como las palabras que decimos reflejan lo que hay dentro, el versículo siguiente nos dice que para poder tener palabras que edifican, debemos quitar cosas de adentro. ¿Qué cosas debemos quitar? Versículo 31. Amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Todos esos hábitos, la gritería es un hábito, la maledicencia, el pensar mal, la malicia, la maledicencia es el hablar mal, la malicia, el pensar mal, la amargura, el enojo, la ira, tienen que ver con reacciones y hábitos pecaminosos que nosotros tenemos, que como están dentro, nosotros pensamos que no, pues así es mi carácter, así es mi temperamento. No, olvídese, eso no es bíblico. Sáquese de su mente. No, yo soy de carácter fuerte, yo lo digo la verdad sin pelos en la lengua. Eso no es bíblico. En la Biblia uno es carnal o espiritual. Uno se deja controlar por su carne o por el Espíritu Santo. Y eso se refleja en cómo tratamos problemas, como aquí.
Así que si usted quiere que haya armonía en el hogar, cuide sus palabras, porque sus palabras pueden aniquilar a la persona. Sus palabras pueden apagar el Espíritu Santo y sus palabras reflejan que usted está guardando cosas aquí. Pueden ser hábitos pecaminosos o pueden ser resentimientos, cóleras, ¿no? Actitudes que no agradan a Dios. ¿Qué va a gobernar nuestras palabras? Versículo 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Cuando hay un problema en el hogar, cuando hay circunstancias que incitan, exacerban nuestro carácter, nuestro enojo, si nosotros nos dejamos controlar por el Espíritu Santo, queremos que haya armonía en el hogar, lo que debe controlar nuestras palabras es el deseo de perdonar. El deseo de perdonar. No sé si usted alguna vez ha experimentado eso. Le han herido, le han ofendido, pero usted tiene el deseo de perdonar. Sus palabras, ¿cómo son? Usted no tiene el deseo de herir, usted tiene el deseo de perdonar. Usted tiene el deseo de ayudar a la otra persona a entender su pecado, su falta. Claro, le dice la verdad, pero usted tiene el deseo de perdonarle. Eso debe gobernar nuestras palabras. Imagínese una dama así. Imagínese usted es la dama así. Claro que los varones también debemos ser así. Qué bueno sería que los varones bajemos un poco la voz y tratemos de ser más comprensivos, ayudemos, etcétera, etcétera. Y está bien, pero eso no es una excusa para que una dama deje de lado lo que tiene que hacer delante de Dios si es que quiere cumplir este propósito que Dios le ha dado, que es el del compañerismo. Una dama fue creada, las damas fueron creadas para proveer compañerismo al varón. Y para que haya compañerismo, como hemos dicho, debe una dama ser la dama apropiada, y una dama debe anhelar ser la dama apropiada. Y para anhelar ser la dama apropiada, la dama debe en el hogar estar de acuerdo con su esposo, con sus hijos, que la palabra de Dios va a ser lo que manda. Segundo, nos va a buscar que el varón sea el líder. Tercero, no se va a dejar controlar por el Espíritu Santo, no por sus emociones, no por las circunstancias, no por sus reacciones, no por sus pensamientos, sino por el Espíritu Santo. Igual, palabra de Dios. Cuarto, su ira. Va a trabajar en su ira. Quinto, va a tratar el problema, no atacar a la persona. Y para que ocurra eso, desde ya uno tiene que tener el deseo de perdonar. Si usted tiene el deseo de perdonar, usted no va a insultar, usted no va a hacer más grande el problema. Usted tiene el deseo de solucionarlo. Usted no va a decir cosas para herir. Usted no va a soltar palabras de su boca para apagar el espíritu, para destruir a la persona, porque usted quiere perdonar. Ojalá sí seamos los varones. Ojalá usted sea la dama como la palabra de Dios espera. Yo quiero animarle. Usted ha sido diseñada para ser compañera en el hogar, y debe cumplir ese rol lo mejor que pueda para la gloria de Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros, dirigirnos a nuestro Dios en oración, pidiendo por cada uno de nosotros, porque no solo las damas seguramente, sino también nosotros los varones debemos corregir nuestra forma de actuar, de pensar en cuanto a la armonía, en cuanto al compañerismo en el hogar. Inclinemos nuestros rostros. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu misericordia para con nosotros. Somos pecadores, somos indignos, mas tú, Señor, tienes un propósito grande, nos das la vida, la salvación, obras en nosotros para poder, Señor, vivir de acuerdo a tu voluntad. Nos enseñas tu palabra, y si en este día hay una persona que no te conoce, yo te suplico que le ayudes a ver su necesidad,
que principalmente, Señor, su necesidad es la salvación eterna, que sus problemas físicos, materiales son secundarios, que tú puedes obrar, que tú puedes ayudar a solucionar sus problemas, sí, pero que su mayor problema incondicionalmente es la eternidad, y que si esa persona no se arrepiente de sus pecados de todo corazón y se entrega a Cristo de todo corazón, aunque solucione sus problemas de este mundo, va a ir a la condenación eterna. Oro para que las personas que no te conocen, que todavía no se han entregado, que todavía no se han arrepentido, que todavía no han confiado en Jesús como su Señor, como su Salvador, puedan tomar esa decisión hoy. Pero oro también por las damas. Las damas, Señor, que han sido diseñadas para que haya compañerismo en el hogar. Oro, Padre, para que tú ayudes a ellas, que tú fortalezcas sus vidas, que les dé, Señor, ánimo para hacer tu voluntad en esta área y puedan, Señor, desarrollar a plenitud todas las cualidades, todas las facultades, todas las virtudes que tú le has dado. Señor, ayúdales, por favor, te lo pido de todo corazón. Gracias te doy, Señor, por las damas que se están esforzando. Y oro por las que todavía, Padre bendito, flaquean, todavía, Señor, caen y se dejan llevar por su ira, por su carne. Ayúdanos, Señor. Al final, Padre, lo que buscamos es tu gloria, es la manera en que la dama va a poder glorificarte, Señor. En el nombre de Jesús yo te lo pido de todo corazón. Amén. Gracias damos a Dios por su palabra, amados hermanos. Gracias damos a Dios porque ella nos desafía, nos exhorta, nos confronta y animarles a seguir perseverando en este tiempo que Dios nos está dando para vivir. Ánimo, que Dios les bendiga.